Continuando con la estructura de la declaración anual para personas morales, en esta ocasión vamos a abordar lo relativo a las pérdidas fiscales. Ya hemos hablado de los ingresos acumulables, de las deducciones autorizadas, así como también de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y ya vimos cómo se realiza su disminución tanto en pagos provisionales como en declaración anual. Y vamos a explicar lo mismo para el caso de pérdidas fiscales, cómo los disminuimos tanto en declaración anual como su reconocimiento en pagos provisionales. El título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el que señala todas las disposiciones aplicables a personas morales. En el capítulo quinto de este título tenemos lo relativo a las pérdidas. Es el artículo 57 el que señala cómo se obtendrá la pérdida fiscal y nos dice que la pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta PTU ya la explicamos en uno de nuestros videos, ya está disponible en el canal. Entonces, aquí este artículo nos va a decir cómo vamos a obtener las pérdidas fiscales. Y como podemos ver, la PTU va a tener también un impacto en el resultado que obtengan las personas morales. ¿Cuáles son los casos o las razones por las cuales se puede crear o se puede dar lugar a una pérdida fiscal? En el primer caso tenemos una pérdida generada por las deducciones, es decir, cuando las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos acumulables. En este ejemplo tenemos un total de ingresos acumulables de 10 millones y de deducciones autorizadas de 10.500.000 pesos. Suponiendo que no hubo un pago de PTU en el ejercicio, obtenemos una pérdida fiscal de 500.000 pesos. En el segundo caso, se generó una pérdida fiscal no solamente por las deducciones, sino también por la PTU que fue pagada en el ejercicio. Los ingresos acumulables son los mismos 10 millones, las deducciones autorizadas de 10.500.000 pesos y se pagó una PTU de 200.000 pesos. Entonces, como podemos ver, nuestra pérdida fiscal va a incrementar con el pago de la PTU y esta pérdida es de 700.000 pesos. Y en el tercer caso, podemos tener una pérdida que sea generada únicamente por la PTU que haya pagado el contribuyente en el ejercicio. Para este caso tenemos ingresos acumulables de 10 millones, deducciones autorizadas de 9.500.000 pesos, y si realizamos únicamente esta operación tendríamos una utilidad de 500.000 pesos. Sin embargo, como se pagó PTU en el ejercicio, el pago de esta PTU es la que da lugar a la pérdida fiscal. Tenemos una PTU pagada de 700.000 pesos y por lo tanto la pérdida fiscal es de 200.000 pesos. Estas son las tres situaciones por las cuales se puede generar una pérdida fiscal, porque básicamente la primera parte de la estructura de la declaración anual se compone por estos tres conceptos: ingresos acumulables, deducciones autorizadas y PTU pagada en el ejercicio, y de este resultado podemos obtener una utilidad o bien una pérdida fiscal. Ahora que ya sabemos cómo se puede dar lugar a una pérdida fiscal, el mismo artículo 57 nos dice que la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Es decir, el contribuyente va a tener ese derecho de disminuir esta, pero hasta por un periodo determinado que es de 10 años. En el lado derecho tenemos la estructura de la declaración anual, en donde la primera parte ya la acabamos de ver: ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos la PTU pagada en el ejercicio, nos va a dar como resultado una utilidad o una pérdida fiscal. Para que los contribuyentes puedan disminuir
la pérdida de ejercicios anteriores, tendrían que tener en el primer resultado una utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal se le restan las pérdidas fiscales pendientes de aplicar que hayan sido generadas en ejercicios anteriores. Y como ya lo dice el artículo 57, el contribuyente tendrá hasta 10 años para poder disminuir dichas pérdidas. Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. Entonces, prácticamente le conviene al contribuyente realizar la disminución de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores cuando en su declaración anual obtenga una utilidad fiscal, precisamente para que no pierda ese derecho, ya que como lo vimos en el párrafo de este artículo 57, el contribuyente puede perder el derecho a hacerlo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a aplicar las pérdidas fiscales? Para la aplicación de las pérdidas fiscales vamos a tener que actualizarlas. Esas pérdidas fiscales van a tener básicamente dos tipos de actualizaciones. La primera actualización que se va a realizar en el ejercicio en que ocurra o en que se genere dicha pérdida. Y las siguientes actualizaciones se van a realizar cada vez que se vayan aplicando a una utilidad obtenida. Entonces, para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, es decir, la primera actualización, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Por eso tenemos esta fórmula aplicable a la primera actualización de una pérdida, que consiste en dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio en que se genere la pérdida entre el índice del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que tuvo lugar dicha pérdida. Y para las posteriores actualizaciones, la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará. Por ello tenemos la segunda fórmula aplicable a las posteriores actualizaciones, en donde vamos a dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del ejercicio en que vamos a aplicarla sobre el índice nacional de precios al consumidor del mes de la última actualización. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar las pérdidas en declaración anual? El artículo 9 de la misma ley del impuesto sobre la renta nos indica cómo vamos a obtener la utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal la vamos a obtener disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta primera parte de la declaración anual ya la hemos explicado también, tanto en el video que hicimos referente a la participación de los trabajadores y a las utilidades de las empresas, y también hace unos momentos ya vimos cómo obtener esta utilidad fiscal. Bien, ahora, a esa utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Entonces, aquí viene otra pequeña parte de la estructura de la declaración anual. Hemos llegado únicamente a la determinación de la utilidad fiscal. Sin embargo, a esta utilidad fiscal le podemos disminuir las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores y con eso obtendríamos el resultado fiscal del ejercicio, de conformidad con lo que señala este artículo 9. Y como podemos ver, pues estas pérdidas las vamos a aplicar aquí en la declaración anual.
Por ello es importante saber cómo realizar esta aplicación a través de las actualizaciones. ¿Y qué pasa con los pagos provisionales? El artículo 14 de la misma ley nos indica que para el caso de pagos provisionales los contribuyentes calcularán un coeficiente de utilidad que va a permitir precisamente determinar la utilidad fiscal para el pago provisional. A dicha utilidad fiscal para el pago provisional podrán disminuirse los siguientes conceptos. El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, así como también la pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. Entonces, para el caso de los pagos provisionales tenemos la siguiente estructura. A través de un coeficiente de utilidad que vamos a multiplicar por los ingresos acumulables, vamos a obtener una utilidad estimada. A dicha utilidad estimada es a la que le vamos a restar la PTU pagada en el ejercicio, que ya esto lo explicamos en el video relativo a la PTU, y también vamos a poder disminuir la pérdida fiscal de ejercicios anteriores. Sin embargo, cabe mencionar que la aplicación de las pérdidas como tal únicamente la realizamos en declaración anual, mientras que en pagos provisionales solamente reconocemos estas pérdidas, porque recordemos que tenemos dos tipos de actualizaciones para todas las pérdidas. Todas las pérdidas se van a actualizar por primera vez en el ejercicio en que se generan y las posteriores actualizaciones se van a realizar cuando se vayan aplicando contra la utilidad fiscal, pero únicamente contra la utilidad fiscal en declaración anual. Entonces sería hasta la declaración anual en donde ya podríamos realizar la segunda o las posteriores actualizaciones, mientras que en pagos provisionales, como únicamente estamos reconociendo esta disminución de la pérdida, no tenemos que actualizarla porque no la estamos aplicando como tal. Tendríamos que esperar hasta la declaración anual para actualizar y aplicar dicha pérdida. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Se trata de una persona moral que inició operaciones en mayo de 2020. En el ejercicio 2022 obtuvo una pérdida fiscal. Fue su primera pérdida fiscal en estos años que llevaba de operación. Sus ingresos acumulables en 2022 fueron de 5.826.920. Sus deducciones autorizadas fueron mayores a dichos ingresos, de 5.900.000, además de que pagó PTU en el ejercicio por 300.000 pesos. Si a los ingresos acumulables le restamos las deducciones autorizadas y le disminuimos la PTU que pagó el contribuyente en este ejercicio, tenemos una pérdida fiscal de 373.080 pesos. Como mencionamos, se trata de su primera pérdida fiscal y esta persona moral presentó declaración anual correspondiente al ejercicio 2022 el 30 de marzo de 2023. Recordemos que personas morales tienen como fecha límite para presentar la declaración anual hasta el último día del tercer mes del ejercicio siguiente, es decir, hasta el último día de marzo. Bien, ¿cómo vamos a aplicar esta pérdida? Como ya lo vimos, tenemos que actualizarla. La primera actualización de la pérdida la vamos a realizar en el ejercicio en que ocurrió, es decir, en 2022. Para esta primera actualización vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para obtener el factor de actualización, dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio entre el índice nacional de precios al consumidor del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió esta pérdida. Entonces, el ejercicio fiscal 2022 comprende los 12 meses de enero a diciembre. Tenemos entonces que la primera mitad está integrado por los meses de enero a junio y la segunda mitad de julio a diciembre. Es importante tener estas referencias porque, como lo podemos ver en la fórmula,
vamos a ocupar el índice del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió. Es decir, la segunda mitad del ejercicio 2022 comprende de julio a diciembre. Entonces, el primer mes de esta segunda mitad es el mes de julio. Por lo tanto, para obtener nuestro factor de actualización, vamos a dividir el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 2022, porque fue el último mes del ejercicio, entre el índice del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió, que como ya lo vimos es julio de 2022. Tenemos en el numerador 126.478 y en el denominador 122.948. Esos índices los podemos consultar en la página de IDC Online o directamente en el diario oficial de la Federación. Y obtenemos un factor de actualización para esta pérdida de 1.0287. Recordemos que cuando obtengamos factores o proporciones, como lo indica el Código Fiscal de la Federación, debemos tomar únicamente hasta el 10 milésimo. Ahora, vamos a realizar entonces la primera actualización de esta pérdida. La pérdida fiscal obtenida en el ejercicio 2022 fue de 373.080. Lo multiplicamos por el factor de actualización y obtenemos una pérdida fiscal del 2022 actualizada de 383.787.40. Esta es la pérdida que el contribuyente tendrá derecho a disminuir hasta en los 10 ejercicios siguientes, aplicándola sobre la utilidad fiscal que obtenga en dichos ejercicios. Porque recordemos que si no lo hace, puede perder este derecho. Bien, como esta persona moral dijimos que presentó su declaración anual el 30 de marzo del ejercicio 2023, es hasta marzo cuando pues se da cuenta que en el ejercicio 2022 obtuvo una pérdida. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la disminución de la pérdida en pagos provisionales para 2023? Tenemos la estructura de pagos provisionales, pero para el mes de enero y febrero, el contribuyente todavía no sabe que en 2022 obtuvo una pérdida, porque pues aún no presenta su declaración anual. Entonces, para pagos provisionales de enero y de febrero, no vamos a poder disminuir pérdida fiscal de ejercicios anteriores porque todavía no la tenemos. El contribuyente aún la desconoce. Entonces, por eso este espacio de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para pagos provisionales de enero y febrero se va a quedar vacío, se va a quedar en cero. Una vez que ya el contribuyente presenta la declaración anual, que es en marzo del 2023, en marzo ya conoce o ya sabe que tuvo una pérdida en el ejercicio 2022. Por lo tanto, para el mes de marzo hasta diciembre del 2023, ya puede reconocer esta pérdida en sus pagos provisionales. Y como podemos ver, en este concepto de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para pagos provisionales de marzo a diciembre, vamos a tener un monto máximo a disminuir, que es precisamente la cantidad que obtuvimos derivada de la primera actualización de esta pérdida, que nos dio un resultado de 383.787.40. Ese es el monto máximo que podemos disminuir o que podemos reconocer en los pagos provisionales de marzo hasta diciembre de 2023. Incluso lo podemos seguir aplicando para los meses de enero y febrero del 2024, porque sería hasta marzo del 2024 en donde se presentaría la declaración anual del 2023 y es ahí donde ya pues el contribuyente va a saber si obtuvo una utilidad o nuevamente una pérdida. Pero básicamente para pagos provisionales del ejercicio 2023 estaría realizando o reconociendo la pérdida de esta forma, únicamente de marzo hasta diciembre, tomando como monto máximo el resultado que nos arrojó la primera actualización. Entonces, en pagos provisionales no realizamos la aplicación como tal, únicamente reconocemos a través de la disminución, pero como ya vimos, tenemos dos fórmulas que va a depender del tipo de actualización que se esté realizando. La primera actualización que ya la realizamos en el ejercicio en que ocurrió. Las posteriores actualizaciones las vamos a realizar
en los ejercicios en que vamos a aplicar dicha pérdida contra las utilidades que se vayan a obtener. Por lo tanto, sería hasta en declaraciones anuales cuando estaríamos realizando en su caso las posteriores actualizaciones, porque sería en declaración anual en donde ya realizaríamos como tal la aplicación. En pagos provisionales no actualizamos porque no la estamos aplicando. Reitero una vez más, únicamente estamos reconociendo a través de una disminución. Ahora, ya transcurrió todo el ejercicio 2023, ya se presentaron los pagos provisionales de cada uno de los meses de este ejercicio y ha llegado el momento de presentar la declaración anual de 2023. Entonces, para el caso del 2023, esta persona moral obtuvo una utilidad. Tuvo ingresos acumulables por 23.251.000, sus deducciones autorizadas fueron de 19 millones. En el ejercicio 2023 no se pagó PTU. ¿Por qué? Recordemos que la PTU que se paga en determinado ejercicio es la que se generó en el ejercicio inmediato anterior. Por lo tanto, en 2023 tuvo que haber pagado la PTU generada en 2022, pero como en 2022 obtuvimos una pérdida, entonces este contribuyente no tuvo la obligación de repartir porque pues no hubo utilidad alguna. Se generó una pérdida. Por eso la PTU pagada del ejercicio 2023 es de cero. Y tenemos una utilidad fiscal para el 2023 de 4.251.132. Como generó una utilidad, podemos aplicar contra esta utilidad la pérdida fiscal que fue generada en 2022. Y como aquí ya la vamos a aplicar, ya podemos realizar la segunda actualización de esa pérdida. Y esta segunda actualización se realiza en el ejercicio en que se va a aplicar, es decir, en el ejercicio 2023. Vamos a obtener el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del último mes de la primera mitad del ejercicio en el que lo vamos a aplicar sobre el índice nacional de precios al consumidor del mes de la última actualización. El ejercicio fiscal 2023, al igual que el de 2022, comprende los 12 meses, es decir, es un ejercicio fiscal regular de enero a diciembre. ¿En qué casos vamos a tener ejercicios irregulares? Pues generalmente cuando se trate del primer ejercicio de la persona moral y que inicie operaciones con posterioridad al 1 de enero. En ese caso podríamos tener un ejercicio que comprenda un periodo menor a los 12 meses. Pero en este caso el ejercicio fiscal 2023 es regular. Entonces, la primera mitad del ejercicio comprende de enero a junio y la segunda mitad de julio a diciembre. Para el numerador de esta fórmula de la segunda actualización, vamos a tomar el último mes de la primera mitad del ejercicio. Es decir, vamos a tomar el índice de junio del 2023, porque es el año en el que lo vamos a aplicar. Y lo vamos a dividir entre el índice del mes de la última actualización. La última y única actualización que le hemos hecho a esta pérdida fue la que hicimos en el ejercicio 2022, que fue el año en que se generó. Entonces, la última actualización la realizamos en diciembre de 2022, por eso ocupamos nuevamente el índice de diciembre de 2022. Vamos a obtener nuestro factor dividiendo 128.214 entre 126.478 y obtenemos un factor de actualización de 1.0137. Recordemos que para factores tenemos que tomar únicamente hasta el 10 milésimo. Ahora sí, nuestra pérdida fiscal del 2022, resultado de la primera actualización, fue de 383.787.40. Este importe lo vamos a multiplicar por el factor de actualización que acabamos de determinar y obtenemos una pérdida fiscal del 2022, pero en su segunda actualización, de 389.045.28. Este es el monto máximo que podemos aplicar contra la utilidad fiscal del ejercicio 2023 en esta declaración anual. Entonces, como podemos ver, para realizar nuestra segunda actualización, ya no partimos del monto original de la pérdida, sino que partimos del monto que resultó de la primera actualización.
Aquí tenemos entonces la declaración anual del 2023, que al igual que la del ejercicio 2022, se presenta hasta el 30 de marzo de 2024. Esta persona moral presenta su declaración ya cuando ya se encuentra cerca el último día para presentarla. Sus ingresos acumulables del ejercicio 2023 fueron de 23 millones, deducciones autorizadas por 19 millones y pues no hubo pago de PTU porque nuevamente retomando lo que explicamos en el video precisamente de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y sus efectos fiscales, pues la PTU que se tuvo que haber pagado en su caso en 2023 tuvo que haber sido la que se generó en 2022, pero pues precisamente estamos viendo que en 2022 esta persona moral tuvo una pérdida, entonces no tiene esa obligación porque pues no hay utilidad que repartir y por lo tanto la utilidad fiscal para el ejercicio 2023, una vez que le restamos a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas, nos da un resultado de 4.251.132 pesos. Y en este caso sí podemos disminuir la totalidad de la pérdida generada en 2022 y que nos resultó de la segunda actualización, es decir, los 389.045.28. Bien, ahora tenemos que la pérdida fiscal del ejercicio 2022, que fue el resultado de la segunda actualización, con un importe de 389.045.28. A esa pérdida fiscal de la segunda actualización le vamos a restar la aplicación en la declaración anual contra la utilidad del ejercicio 2023. Y como en esta declaración anual aplicamos toda la pérdida, entonces ya no tenemos un saldo pendiente de aplicar, es decir, ya no tenemos remanente de pérdida. Por lo tanto, para los pagos provisionales del ejercicio 2024, ya no vamos a poder reconocer la disminución de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores precisamente porque ya no tenemos, ya la agotamos aplicando la totalidad en la declaración anual del 2023 contra la utilidad generada en dicho ejercicio. Pero en caso de que tuviéramos un remanente o un saldo pendiente de aplicar, pues sí tendríamos hasta 10 ejercicios posteriores para aplicar esta pérdida y por lo tanto reconocerla también en pagos provisionales. Y bueno, es así como se realiza el reconocimiento y la aplicación de las pérdidas fiscales. Únicamente la aplicación las hacemos en declaraciones anuales, sin embargo reconocemos su impacto en pagos provisionales y por lo tanto las actualizaciones únicamente las vamos a realizar cuando las vayamos a aplicar contra las utilidades. Básicamente estaríamos actualizando las pérdidas al momento de presentar declaración anual y que tengamos como resultado pues una utilidad contra la cual podamos aplicarla. Y bueno, con esto concluimos este video relativo a las pérdidas fiscales para el caso de personas morales que tributan bajo el régimen general de ley.